Capítulo 7. Nina. Nina, ¿dónde te habías metido? La princesa Samantha tiró de su amiga para llevársela a un lado del salón, moviéndose con las mismas zancadas impacientes de cuando era niña, por mucho que los maestros de etiqueta hubieran intentado quitarle la costumbre. Dirás que dónde te habías metido tú, que eres la que ha desaparecido en combate. Nina sacudió la cabeza sonriendo. ¿Dónde estabas durante la ceremonia de concesión de títulos? A Sam se le había escapado el cabello de las horquillas y tenía el rostro iluminado por un rubor muy revelador. A pesar de su vestido de lentejuelas y de los diamantes que lucía en las muñecas y el cuello, lo que realmente parecía era un animal a medio domesticar, como si fuera a tornarse salvaje al menor descuido. Estaba en el guardarropa con Teddy Eaton, respondió susurrando. ¿Con quién? La princesa señaló con la cabeza a un chico que estaba en la pista de baile, rubio y de aspecto aristocrático. Nina no lo habría catalogado como del gusto de Samantha, aunque Sam nunca había tenido un tipo concreto, la verdad. Lo único coherente de sus ligues era que siempre llamaban la atención. Es mono, comentó sin comprometerse. Lo sé, dijo Samantha, sin lograr reprimir la sonrisa. Siento haberte dejado tirada. ¿Cómo va la noche? ¿Estás ya desesperada? Estas cosas no son lo mío, repuso ella encogiéndose de hombros. Ya había hablado con todas las personas de aquella fiesta que le caían bien, que tampoco eran tantas, salvo por sus madres. La mayoría de los invitados miraba a través de Nina como si fuera invisible. No obstante, así era la corte. Hasta que no fueras alguien, no eras nadie en absoluto. Bueno, gracias de nuevo por venir, le dijo Sam con sinceridad. La próxima vez te prometo que iremos a una de tus fiestas universitarias. Me muero por conocer a tus nuevos amigos. Nina sonrió al pensar en presentar a Samantha y Rachel. Sus dos mejores amigas, ambas tan obstinadas, ambas acostumbradas a salirse con la suya. O se adorarían o se odiarían a muerte. Antes de poder responder, un hombre se colocó detrás de Samantha. Lord Robert Standish, que se había hecho cargo del puesto de chambelán después de que la madre de Nina lo dejara. Su Majestad desea que Su Alteza baile con el Gran Duque Pieter, dijo Robert con la mirada clavada en Samantha e ignorando a Nina, a pesar de saber muy bien quién era. Samantha lanzó a su amiga una mirada de disculpa teñida de irritación. Lo siento, pero parece que se requiere mi presencia, dijo, y se fue en busca del Gran Duque, hijo menor del zar, que en aquellos momentos era invitado de honor en la corte americana. Nina se quedó en un rincón del salón de baile y contempló la pista con la imparcialidad de un observador ajeno a ella. Ahora estaba repleta de gente, todos haciendo ostentosa gala de sus títulos, su riqueza o sus contactos. Suspiró con resignación mientras los veía pasearse, embarados, por el Palacio de Washington. No había cambiado nada. Los mismos cotilleos rancios, el mismo vino espumoso servido en las mismas copas de champán, la misma gente discutiendo sobre los mismos dramas absurdos. Incluso olía igual, a codicia y gobierno mezclados con bolsitas de pétalos de rosa y viejos muebles mohosos. Le recordaba los culebrones que antes le encantaban a Julie, esos a los que seguías el hilo sin problemas durante muchas semanas seguidas que llevaras sin verlos. Porque, a pesar del torbellino de acción que parecía afectar a los personajes, en realidad no había sucedido gran cosa. Vio que Samantha se acercaba a Pieter, él le dedicó una rígida reverencia y le dio la mano para conducirla a la pista. Los cortesanos los rodearon, miembros de la Guardia Real y de la Guardia de Honor cuyos nombres Nina siempre confundía. Formaba parte de la vida privada de Samantha, no de aquella esfera pública de la realeza, y, a pesar de las muchas galas a las que había asistido, Nina seguía sin saber quién era toda esa gente. Aunque sí que reconoció a Daphne Dayton, que bailaba con el príncipe Jefferson. Daphne le había echado el brazo por encima del hombro y sonreía con sus labios pintados de rojo. Todo en ella, desde el fuego de sus pendientes hasta el brillo de su vestido, se veía exclusivo, caro y de una elegancia infinita. Puede que los rumores fueran ciertos, y Jeff y ella estuvieran de nuevo juntos. De repente, necesitaba aire fresco con desesperación.
pero en la terraza había demasiados amigos de Jeff, y lo que menos le apetecía del mundo era toparse con el príncipe. Entonces recordó otro sitio al que ir. Empezó a caminar, y su reflejo en los antiguos espejos del salón de baile se movió con ella. Jamás se acostumbraría a verse vestida de gala. Su traje, uno de los vestidos de Sam, de gasa violeta con cuello halter, se hinchaba alrededor de sus tacones con cada paso que daba. Cruzó las puertas principales del salón y recorrió un pasillo secundario iluminado tan solo por antiguos apliques cada pocos metros. Avanzaba deprisa, pasando junto a estatuas fantasmales sobre pedestales de mármol y paisajes encuadrados en pesados marcos. El único guardia de seguridad que vio estaba apostado en lo alto de las escaleras, la saludó con un indiferente gesto de cabeza antes de regresar a su móvil. El Palacio de Washington había pasado por multitud de reformas. Lo único que quedaba de la casa original de Mount Vernon era un pequeño grupo de habitaciones en la esquina sudeste, de techos bajos y anticuadas, jamás usadas para funciones oficiales de la corte. Pero a Nina le encantaban, sobre todo por la noche, cuando la edad del edificio quedaba disimulada por la manta de sombras. Tras quitarse los zapatos plateados, salió a un balcón. El frescor de las baldosas en las plantas de los pies era una delicia. Bajo ellas se encontraban los jardines, una colcha de retazos de luz y oscuridad. Nina apoyó los codos en la baranda de hierro y contempló la ciudad, más allá de los cerezales, que eran la parada más popular de la visita guiada por aquella vieja historia sobre el rey George I y el cerezo. Washington, la capital de la nación. La ciudad de los soñadores y los vividores, de la nobleza y de la plebe, de las finanzas, de la moda, de la política y del arte, la ciudad más importante del mundo, según decían siempre sus habitantes, en la que cualquiera podía labrarse un nombre. Era un glorioso barullo de tejados de piedra y rascacielos de reciente construcción, repleta de chillones carteles de neón. Las cúpulas gemelas de la Casa Columbia, el lugar de reunión de ambas cámaras del Congreso, se elevaban por encima de la línea del horizonte en todo su dorado esplendor. Una puerta crujió detrás de ella. Nina. Se le cortó la respiración en los pulmones. Debería haber sabido lo que ocurriría. Apenas te he visto en toda la noche, dijo Jeff. O, mejor dicho, el príncipe Jefferson George Alexander Augustus, tercero en la línea de sucesión al trono de América. Quería estar sola, repuso Nina en tono cortante, tono que no logró espantarlo. Muy buena idea lo de venir aquí justo antes de los fuegos artificiales. Tendrás el mejor asiento de la casa. Esbozó su típica sonrisa engreída, aunque a Nina ya no se le doblaban las rodillas al verla, como le ocurría antes. ¿En serio? La última vez que había estado con el príncipe había sido en una cama, y ahora actuaba como si nada hubiera cambiado entre ellos. Como si fueran los mismos buenos amigos de siempre. Ya me iba. Empezó a volverse, pero la mano de Jeff le sujetó la muñeca. El contacto de su piel contra la suya le disparó erráticamente las conexiones nerviosas. Lo miró con rabia, y él la soltó, arrepentido. Lo siento. Solo quería decirte, sobre la noche de la graduación, Nina cruzó los brazos sobre el pecho. No llevaba sujetador y, de repente, eso la hacía sentirse cohibida, aunque, ¿qué más daba? Jeff ya lo había visto todo. No te preocupes. No se lo he contado a nadie, si es lo que me vas a preguntar. ¿Qué? No, dijo a toda prisa. Quería decirte que lo siento. Que sientes lo que pasó o que sientes no haberme escrito ni un mensaje después. Nina no solía hablar así, pero aquellas palabras le daban vueltas por la cabeza desde hacía meses, y ahora que estaba de nuevo con el príncipe, le salieron como si tuvieran voluntad propia. No sabías que se supone que tienes que hacerle caso a la chica la mañana siguiente. Tienes razón, repuso él tras poner una mueca. Debería haberte dicho algo. Es que fue una noche muy rara, después de lo que le pasó a Himari. Supongo que ni lo pensé. Nina se había preparado para una excusa. Que se le había olvidado, que había perdido el móvil o que estaba exagerando, puesto que al final ni siquiera habían dormido juntos. Pero aquello la pilló por sorpresa. ¿Te refieres a la chica que se cayó?
Había oído hablar de Himari Mariko, que había caído rodando por las escaleras traseras de palacio la noche de la fiesta de graduación. Era un milagro que sus padres no hubieran demandado a la familia real. Quizá los aristócratas consideraran de mala educación acusar a sus monarcas en un tribunal. Nina no tenía ni idea. Después de que ocurriera, seguridad vino a llamar a mi puerta. Decidí dejarte dormir, añadió Jeff, mirándola con cara de sentirse incómodo. Y a la mañana siguiente, nos fuimos muy temprano a la gira real y no sabía, quiero decir, lo siento, repitió de nuevo, impotente. Su disculpa la dejó sin aliento. La ola de rabia rompió contra la orilla y la dejó con una extraña sensación de incertidumbre. Como si esperasen a su señal, un enorme estruendo retumbó en el patio, y el cielo estalló en un molinete de llamas. Los fuegos artificiales del baile de la reina anual. Nina recordaba que, cuando eran demasiado pequeños para asistir a la fiesta, a los mellizos y a ella les encantaba verlos. Sam insistía en que Nina se quedara a dormir, y se colaban en aquella misma terraza antes de que empezaran, los tres envueltos en una gruesa manta de lana. Me quedaré un minuto, se oyó decir. Solo hasta que terminen los fuegos. Por los viejos tiempos. Jeff señaló el suelo, como si le ofreciera a Nina la silla más elegante del mundo. Sin prestar atención a su mano, se sentó ella sola en las baldosas de piedra del balcón y se subió la falda del vestido de Sam para meter las piernas a través de los barrotes de la barandilla. Sus pies descalzos, con las uñas sin pintar, colgaban en el aire. ¿Ves eso?, preguntó Jeff, que señalaba hacia el palacio, donde había un nido vacío encajado precariamente en una de las vigas. Un anzuelo tiraba y empujaba del corazón de Nina. Se le había olvidado que los mellizos y ella recorrían el palacio buscando nidos de pájaros. Solían dejar migas al lado con la esperanza de que las aves se las comieran. La próxima vez tenemos que traer los bollos que sobren para desmigarlos, murmuró Jeff. La próxima vez. Nina lo miró, curiosa, pero Jeff apartó la mirada. Su perfil tenía algo regio por naturaleza, tanto la mandíbula cuadrada como la nariz aguileña. Era la clase de cara que los romanos habrían acuñado en las monedas. Permanecieron allí sentados un rato, en agradable silencio. Los fuegos artificiales seguían pintando el cielo con los tonos rojos, azules y dorados de la bandera americana en vibrantes lluvias de chispas. Eran tan rápidos que cada uno de ellos iluminaba el rastro de humo dejado por el anterior. En aquel momento, contemplando los fuegos artificiales como antaño, Nina casi era capaz de fingir que volvían a ser amigos. Sin embargo, sabía que no había forma de hacer retroceder las manecillas del reloj, que no era posible ser solo amigos de nuevo. Al menos, no para ella. No sabía indicar con exactitud cuándo se había enamorado de Jeff. Habían sido amigos durante muchos años, había crecido al lado de Sam y de él. Lo único que sabía era que un día se despertó y su amor por él estaba allí, sin más, como nieve recién caída. Puede que hubiera estado allí desde el principio. Cuando empezó a salir con Daphne, el dolor casi la partió por la mitad. De repente, invitaban a Daphne a todos los acontecimientos y vacaciones a las que Nina iba con Sam, y Nina tenía que ser testigo impotente de cómo aquella relación se desarrollaba delante de sus narices. Odiaba a Daphne. Odiaba su sonrisa perfecta, aquella melena reluciente que nunca se despeinaba, la forma, tan dulce como característica, en que apoyaba la mano en el brazo de Jefferson. Sobre todo, la odiaba por cumplir todos los requisitos, por ser la clase de chica con la que todos esperaban que saliera Jeff. Nina no era competencia para alguien como ella. Hasta la noche de la fiesta de graduación de los mellizos, cuando cambió todo. Los mellizos se iban temprano a la mañana siguiente a una de las giras anuales por el país de la familia real. Aún así, el rey y la reina les habían permitido organizar una fiesta en el palacio. Nina se reía y bailaba con Samantha y con un par de amigos de su escuela privada. Todos habían bebido mucho. El cóctel distintivo de la fiesta era una mezcla frutal inventada por Sam, que jugaba a ser camarera en la cocina de palacio.
Al final, hacía demasiado calor y había demasiada gente para Nina, así que salió al vestíbulo, donde tropezó con el príncipe. Jeff le puso las manos sobre los hombros para que no se cayera, porque la veía balancearse sobre sus cuñas. ¿Estás bien? Curiosamente, a Nina no la sorprendió verlo allí, solo. Claro que estaba allí. En su mente, borracha y feliz, el destino lo había conducido hasta ella. No puedo creerme que te vayas mañana. Esto no será lo mismo sin ti, soltó Nina, que de inmediato deseó retirarlo. Quiero decir, sin ti y sin Sam, Nina González, respondió él sonriente. ¿Estás diciendo que me vas a echar de menos? Ella no supo si lo decía en serio o no. Tampoco sabía cómo responder. Jeff se inclinó hacia adelante. El aire estaba cargado de magia y, de algún modo, Nina había repasado aquel momento 1.000.000 de veces y no conseguía averiguar con certeza quién había dado el primer paso. Se besaron. Para Nina fue como si hubiera salido disparada del universo hasta llegar a un lugar nuevo en el que cualquier cosa era posible. ¿Quieres subir?, murmuró él. Y ella sabía que debería negarse, por supuesto. Sí, fue lo que contestó. Fueron dando tumbos desde su sala de estar hasta el dormitorio. Nina cayó sobre la cama y arrastró a Jeff con ella. Le costaba respirar, el aire estaba más caliente, o quizá fuera que la sangre se le había quedado sin oxígeno porque el mundo entero estaba del revés. Estaba allí con el príncipe Jefferson. La mano del joven se deslizó bajo el tirante de su vestido, y eso devolvió a Nina de golpe a la realidad. Se había enrollado con algunos chicos de su clase y con aquel tío del bar de Cabrillo, en un viaje con Sam, pero con ninguno había ido más allá de los besos. Era una locura y una estupidez, y Nina se negaba a reconocerlo, pero sabía que una parte de ella había estado esperando ese momento. A llegar algún día hasta el final con el único chico al que había amado. Tenía que parar de inmediato porque, si no, no sabía si iba a ser capaz de parar. Al percatarse de su vacilación, Jeff le volvió a colocar el tirante con mucha delicadeza. No quiero presionarte, dijo en voz baja. Nina lo besó de nuevo porque no se le ocurría otro modo de expresar lo que sentía. Que no era que no le gustara a Jeff, sino que le gustaba demasiado. Durante una fracción de segundo, le pareció oír un ruido en la puerta. Miró hacia allí, presa del pánico, pero no había nadie. Y después dejó de pensar por completo cuando Jeff tiró de ella para besarla de nuevo. Cuando despertó a la mañana siguiente, él se había ido. Se quedó allí tumbada, confusa y soñolienta, parpadeando para protegerse los ojos de la luz de primera hora de la mañana. Se marchaba a su gira real, pero no sin despedirse, ¿verdad? Quizás solo hubiera salido a comprobar algo. Al final salió de la cama y empezó a recoger sus cosas. Salió de puntillas al pasillo, todavía con el vestido de la noche anterior. Señorita, uno de los agentes de seguridad de Palacio estaba apostado junto a la puerta de Jeff. El hombre procuraba permanecer inexpresivo y profesional. Tenemos un coche preparado para llevarla a casa. Ah, fue lo único que logró responder ella mientras el cuerpo entero le ardía de vergüenza. El agradable resplandor de la noche anterior desapareció muy deprisa. Sabía que Jeff y ella no se habían prometido nada, tampoco era que esperase una nota de amor escrita a mano, pero por lo menos le habría gustado saber algo de él al despertar. Quizás se hubiera enfadado con ella por haber pisado el freno. Quizás solo la había invitado a su dormitorio porque había dado por hecho que Nina se acostaría con él, así que, cuando le dijo que no, había huido a la primera oportunidad y le había encargado a su guardaespaldas que la echara de allí sin hacer ruido, como si fuera un sucio secretito. Bueno, pues nada, gracias a Dios que no se había acostado con él. Nina empezó a mirar su móvil, decidida a no pensar en Jeff, y se encontró con que por internet circulaba una única noticia. El gran error de Jefferson, anunciaba un titular. Otro. Ruptura real. Pero, para siempre. Al parecer, tras casi 3 años de relación, Jeff y Daphne habían decidido romper de común acuerdo. Un artículo tras otro, los columnistas parecían compartir la misma opinión. Que Jeff se arrepentiría de su decisión.
Dafne Dayton era lo mejor que le había pasado a la monarquía desde la reina Adelaide. Es cercana, inteligente y tierna, y sacaba lo mejor del príncipe, afirmaba un periodista del Daily News. Al perder a Dafne, la corona pierde a uno de sus recursos más efectivos y enérgicos. Da igual con quién decida salir Jefferson ahora. No estará a la altura. A Nina se le revolvió el estómago. Por supuesto que ella no era Dafne. Dafne era de esas chicas capaces de caminar con tacones durante miles de horas sin quejarse ni una vez, que sabía contar chistes graciosos sin caer en la grosería, y seguramente en 4 idiomas. Dafne era la chica con la que se casaría Jeff, y Nina era la chica que sacaba hurtadillas de una fiesta y después enviaba a casa en un coche alquilado antes de que alguien se enterase. Ser consciente de ello la hacía sentirse barata y hortera, además de vacía, por la razón que fuera. A pesar del momento de júbilo al besarse, aquello había sido producto de haber estado en el sitio correcto en el momento oportuno o, mejor dicho, inoportuno. Lo único que significaba la noche anterior era que Nina se había tropezado con él antes de que otra chica lo hiciera, que estaba allí y, al parecer, era lo bastante estúpida como para enrollarse con él, como todas las demás estúpidas de América. La luz de los últimos fuegos artificiales se perdió en la oscuridad aterciopelada del cielo. Empezaba a refrescar, el viento le levantó el pelo de la nuca. «Debería irme», murmuró mientras se abrazaba. Sin decir nada, Jeff se quitó la chaqueta para colocársela sobre los hombros. Pesaba, cargada de medallas e insignias. En contra de su buen juicio, decidió meter los brazos por las mangas. La chaqueta olía a él, un aroma cálido y un poco dulce. Cuando Jeff se inclinó para rozar sus labios con los suyos, ella no se apartó. La conmoción del beso le recorrió el cuerpo como un escalofrío. Eso era lo que buscaba al besar a aquellos chicos de clase cuyos rostros se mezclaban en su cabeza. Esto era lo que debía sentirse con un beso. Algo eléctrico, palpitante y sensual, todo a la vez, como si hubieras descubierto una nueva fuente de combustible capaz de calentarte desde dentro. Entonces recuperó de nuevo el control de sus sentidos y recordó lo que Jeff había hecho. Le puso las palmas de las manos en el pecho y lo empujó para apartarlo de ella. El silencio cayó como un telón entre los dos. Nina se puso en pie, tambaleante. Jeff la miraba, desconcertado, con el rostro desencajado por la sorpresa, como si no lograra creerse lo que acababa de suceder. Ella tampoco podía. Dios, golpear a la realeza era traición. No. Lo siento. Interpreté mal la situación, dijo él, vacilante. Se levantó, con la confusión todavía patente en su cara. Nadie le dice nunca que no, comprendió Nina. Ya no. La maldición de la familia real. Bueno, pues hay una primera vez para todo. No deberías haberlo hecho, le soltó Nina, aunque sabía que no estaba siendo demasiado justa. Ella se había sentado a su lado, en una noche fría, cubierta por un vestido muy fino, y con la chaqueta de Jeff. Al joven le cayó el pelo sobre la cara, levantó una mano para apartarlo con un gesto de impaciencia. Sé que no llevé bien el asunto la última vez, que no llevaste bien el asunto. ¿Tienes idea de lo que sentía al despertarme en tu cama? Se le rompió la voz por culpa de la emoción reprimida. Y después no supe nada de ti hasta después de 6 meses. Lo siento, repitió él como para recordarle que ya se lo había dicho antes. Abrir admiración, lo siento no es una frase mágica que arregla todo lo que haces mal. No puedes decirla y esperar que todo vuelva a ser como antes, no después de hacerle daño a la gente. Las lágrimas empezaron a asomarle a los ojos, y metió las manos en los bolsillos de la chaqueta de Jeff. Tenía un botón caído en uno de ellos. Se puso a jugar con él, nerviosa. No quería hacerte daño, dijo el príncipe, despacio. Pero me daba vergüenza mi comportamiento. No había roto todavía con Dafne cuando tú y yo, quiero decir, que no rompí de verdad con ella hasta la mañana siguiente. La prensa lo anunció como si fuera algo mutuo, repuso ella, aunque reconocer que había leído los artículos le daba una vergüenza tremenda.
Tú mejor que nadie deberías saber que la prensa amarilla se inventa esas cosas. Llamé a Daphne a la mañana siguiente de la fiesta de graduación para romper con ella. Pero no le conté lo nuestro, añadió. Me pareció una crueldad innecesaria. No sé, quizá me equivocara. O me comportara como un cobarde. Nina no sabía bien qué responder. Ella también había subido aquellas escaleras, también había desdibujado la línea que separa el bien del mal. Quería hablar contigo antes, en la recepción, Nina, pero saliste corriendo antes de que te encontrara. Se me ocurrió que quizás estuvieras aquí arriba. ¿Viniste a buscarme?, preguntó, ya que pensaba que la aparición de Jeff en el balcón había sido una coincidencia. Sí, respondió él con voz ronca. Nina, ¿hay alguna posibilidad de que empecemos de nuevo? ¿De que lo intentemos de nuevo? No lo sé. No estaba dispuesta a ofrecerle una tregua mejor que esa. El príncipe esbozó una media sonrisa, como si deseara sonreír, pero no supiera si lo tenía permitido. Bueno, no lo sé, es mejor que un no a secas. Me vale, por ahora. Sus palabras eran tanto una pregunta como una promesa. Nina no pudo más que asentir con la cabeza. Se quitó la chaqueta y se la devolvió antes de volver al interior del palacio. Capítulo 8. Beatriz. Beatriz llevaba toda la vida yendo a las giras de la familia real. La primera vez fue cuando tenía tan solo 6 meses y habían recorrido el sur y el suroeste de América. No la recordaba, por supuesto, pero había visto las fotos tantas veces que le daba la sensación de recordarla. Sus padres saliendo de Leagle V, con ella en brazos. Al parecer, la habían llevado a todas partes en aquel viaje, incluso cuando estaba dormida. Al ver al bebé que sería la primera reina del país, la multitud había rugido con un frenesí rayano en la histeria. Se había acostumbrado a las giras, igual que a sonreír y mirar a los ojos a todas las personas a las que conocía, mientras les agradecía su tiempo y las saludaba por su nombre. Sabía que esos momentos eran de suma importancia para la familia real. Como decía su abuelo, la gente debe ver a su monarca, toda la gente, para que crean de verdad en él. Aún así, Beatriz de vez en cuando funcionaba con el piloto automático, decía gracias y encantada de conocerle tantas veces que se le olvidaba lo que significaban las palabras. Así se sentía en aquellos momentos en el baile de la reina, como si no habitara su propia vida, sino que se hubiera convertido en actriz y recitara un guión escrito por otra persona. No ayudaba que estuviera luchando con tanta valentía como escaso éxito por evitar que su pareja de baile la pisara. Y por eso la cosecha ha ido mucho mejor este año, le explicaba Lord Marcy Davis, nieto del duque de Orange. Era muy guapo, sobre todo cuando sonreía, con unos dientes muy blancos que destacaban sobre su suave piel de ébano. Los dos repetían el paso básico de un lánguido vals por el salón de baile. Era poco habitual que Beatriz bailara tanto en un acontecimiento como aquel, sus padres y ella solían evitarlo. Cuando bailas, solo puedes hablar con una persona, siempre le decía su padre. Empleas mejor tu tiempo si permaneces a un lado y te mueves entre la gente. Evidentemente, la excepción de la noche se debía a que Beatriz necesitaba conocer a los distintos candidatos. Todavía se negaba a pensar en ellos como en maridos en potencia. Al menos, era de agradecer que los jóvenes ya supieran de qué iba el tema, lo que le había ahorrado tener que explicarles por qué se les acercaba. Y todos parecían saber quiénes eran los otros. Eso quedaba claro por el modo en que se examinaban desde distintos lugares del salón. Ya conocía a casi todos. Estaba Lord Andrew Russell, futuro conde de Huron, cuyo padre estaba destinado como embajador en Brasil. Lord Chascahuaneta, futuro duque de los Sioux, y Lord Coda Onega, futuro duque de los Iroqueses, los dos herederos a los ducados nativos americanos que se encontraban en su mismo rango de edad. Incluso había un par de hermanos, Lord James Perky y Lord Brandon Perky, herederos del ducado de Taiduader, la estrecha franja de tierra que rodeaba casi todo el Golfo de México. Lo único que tenían todos en común era el deseo de presumir de sus logros. Marcy, por ejemplo, estaba alardeando en aquel preciso instante de un viñedo propiedad de su familia, en Napa.
Beatriz se obligó a sonreír, bebía vino en muy contadas ocasiones. Me alegro de que la cosecha saliera tan bien. La agricultura constituye una parte muy importante de la economía americana, sobre todo en Orange. Estaba cansada, así que se agarró a un clavo ardiendo, pero no tardó en descubrir que se había equivocado con el comentario. Crear vino no es agricultura, sino arte, le informó Marshall. Por supuesto, se apresuró a responder ella. Él asintió, rígido, antes de conducirla con sumo cuidado a un giro con paseo. Al volverse, Beatriz vio una cabeza rubia al otro lado del salón. Se trataba de Theodore Eaton, el único joven de la lista de sus padres que todavía no había ido a buscarla. Lo reconoció por las fotos de su carpeta. Perdóname, pero debo retirarme, murmuró. Se sintiera como se sintiera, nunca olvidaba sus modales. Ha sido un placer. Ah, de acuerdo. Marshall se apartó y dejó que Beatriz cruzara la pista de baile hacia Theodore. Con su vestido con falda larga de vuelo, y el peso de la banda, las medallas y la tiara Winslow, se sentía como un barco a toda vela que avanzaba lento pero seguro y majestuoso por un mar picado. Theodore Eaton. Me alegro de conocerlo al fin, lo saludó. No era propio de ella ser tan directa, pero se sentía crispada y dispersa. Su Alteza Real, repuso él, que le ofreció una mano, expectante, con los pies apuntando a la pista de baile. Y, por favor, llamadme Teddy. En realidad, dijo ella tragando saliva, ¿te importaría que nos sentáramos un minuto, mejor? El joven asintió y la siguió a través de las puertas dobles que daban a una sala de estar. Por suerte, estaba vacía. Beatriz se acomodó en uno de los sofás y dejó escapar un suspiro de alivio. Bueno, ¿dónde te has metido esta noche? ¿Te escondías de mí? Quería sonar graciosa, aunque estaba claro que acababa de cometer otro error, porque Teddy se puso algo rojo. Después de tantos años recibiendo lecciones de etiqueta, seguía sin tener ni idea de cómo hablar con los chicos. Supuse que debía esperar a mi turno, respondió él con mucho tacto. Una sombra se materializó en el umbral. Incluso antes de levantar la vista, Beatriz supo que era Connor. El joven leyó la situación de una sola mirada. Ella lo miró a los ojos y asintió con un breve gesto de cabeza y, como después de tantos años sabían comunicarse sin palabras, Connor la entendió. Frunció el ceño, pero hizo una reverencia muy rígida y se marchó. La princesa se preparó para la inevitable media hora de fanfarronadas que estaba a punto de soportar. No obstante, antes de que pudiera pedirle a Teddy que le contara algo sobre él interrumpió sus pensamientos. ¿Cómo lo llevas? Perdona. Esto tiene que ser muy incómodo y estresante, lo de conocer a un puñado de chicos con los que tus padres quieren emparejarte. ¿Cómo te encuentras? Preguntó, aunque después sacudió la cabeza. Perdona, seguro que llevas toda la noche respondiendo a la misma pregunta. En realidad, eres la primera persona que me la hace. Aquel detalle la conmovió, curiosamente. La verdad es que sí, es bastante raro. Rarísimo. Como ese reality sobre citas rápidas, coincidió Teddy, lo que a Samantha le hizo más gracia todavía. Conocía el reality del que hablaba. Samantha y Nina lo veían. Teddy no era tan alto, sin duda no tanto como Connor, pero, cuando se recostó sobre los cojines, le resultó imponente. No en el mal sentido, sino de un modo firme y constante. Por otro lado, había un detalle que la estaba fastidiando. No tienes bien puesta la pajarita. Se sorprendió sobremanera al darse cuenta de que se estaba acercando a él. Espera, que te la arreglo. Teddy esbozó una sonrisa de disculpa, aunque ella volvió a notarlo algo cohibido. Dios. ¿Acaso pensaba que coqueteaba con él? De todos modos, ¿no era justo eso lo que se suponía que debía hacer? ¿Siempre eres tan perfeccionista? Preguntó Teddy. Forma parte de mi trabajo. Se concentró en mantener las manos firmes, retorciendo la pajarita, haciendo el lazo y metiéndola por él. ¿Cómo has aprendido a nudar pajaritas? Preguntó el joven cuando ella se apartó. El resultado era de una perfecta simetría, con bordes bien levantados. Beatriz no se embarcaba en nada que no le saliera perfecto.
Me enseñó mi profesor de etiqueta. Él empezó a reírse, pero después se detuvo en seco. Madre mía, ¿lo dices en serio? ¿De verdad tenías un profesor de etiqueta? Pues claro, respondió ella, incómoda. ¿Y qué te enseñó ese profesor de etiqueta? Modales en la mesa, cómo hacer reverencias, cómo salir y entrar de manera segura de un coche, perdona, pero, ¿por qué forma eso parte de las clases de etiqueta? Beatriz intentó no sentirse todavía más avergonzada. Tengo que sacar ambas piernas a la vez, con las rodillas juntas, para evitar que los paparazzi, no podía decir, le saquen una foto a mi entrepierna, aunque tampoco era necesario, porque Teddy abrió mucho los ojos de la sorpresa al comprenderlo. Me alegro mucho de no llevar nunca falda, bromeó. Beatriz se contuvo para no echarse a reír a carcajadas y consiguió limitarse a fruncir los labios para no sonreír. Hasta ellos llegaban los sonidos del salón de baile, cada vez más suaves a medida que pasaba la noche. Teddy la miró, pensativo. Te he visto alguna que otra vez por Boston, ¿sabes? Cuando volvía a casa por vacaciones. ¿En serio? ¿Dónde? En Darwin's. Iba allí a estudiar, dijo, avergonzado. Siempre sabía cuándo ibas a aparecer porque uno de tus agentes de seguridad revisaba primero el sitio. 10 minutos más tarde aparcabas tu bici, con el rostro oculto bajo una gorra de béisbol, para comprar bagels y un café frío. Me parecía muy guay por tu parte que fueras a comprarlos en persona, en vez de enviar a alguien, añadió en voz baja. Beatriz se sonrojó. Era consciente de que la gorra de béisbol no engañaba a nadie, pero lo bonito de la universidad era que la gente respetaba mucho su intimidad. Incluso cuando la reconocían, en general no la molestaban. Me encantaba ir en bici a Darwin's. Me suponía mucho trabajo, pero no quería perderme ese momento. ¿A qué te refieres con que te suponía mucho trabajo? Uno de mis agentes tenía que seguirme en un coche con las lunas tintadas mientras el otro, el que había revisado la cafetería, me esperaba dentro para recibirme, explicó ella, avergonzada. Era una coreografía muy intrincada, y solo para comerme un bagel. En tu defensa, esos bagels saben mejor recién salidos del horno. No habrían durado nada si hubieras pedido que te los enviaran a la biblioteca o a donde fuera que estudiabas, le aseguró Teddy. En la comisaría, lo corrigió Beatriz sin poder reprimirse. ¿Qué? Ni siquiera me dejaban trabajar en la biblioteca. Estaba abarrotada, y la verdad es que no me gustan los espacios pequeños y cerrados, sobre todo cuando están llenos de gente. Beatriz tragó saliva. Iba en bici a la comisaría de Cambridge con mis bagels y me quedaba en la planta de arriba haciendo los deberes. Allí no me molestaba nadie. Se sintió un poco tonta al confesarlo, pero Teddy asintió, comprensivo. ¿De qué los pedías? Preguntó cambiando hábilmente de tema. De arándanos, con extra de crema de queso. A no ser que tuvieran brownie de butterscotch, confesó. Me comía uno al día en época de exámenes. Era mi rutina personal antiestrés. Ladeó la cabeza para mirar al chico. ¿Qué pedías tú en Darwin's? El sándwich brownie breakfast, el que lleva chorizo y jalapeños. Soy un adicto a las especias fuertes, confesó, y se rió. Me preocupa que me juzgues por mi elección de bajel. Poco más puedo criticarte. Lo único que han hecho los otros chicos es hablar de ellos. Beatriz acababa de darle pie para hacerlo, pero Teddy se negó a morder el anzuelo. Puede que yo tenga menos de lo que hablar. ¿No vas a fardar de Yale? No quería restregarte que había ido a una universidad mucho mejor que Harvard, contestó sonriendo de nuevo. Aunque antes me preguntaba por qué no habías elegido King's College. No lo dijo porque no era necesario, pero King's College era la universidad a la que siempre habían ido los futuros reyes. Intento sentar un nuevo precedente, respondió Beatriz para esquivar la pregunta. La gente solía dar por sentado que había asistido a Harvard por su excelencia académica, cuando lo cierto era que deseaba alejarse de la capital durante 4 años. Alejarse todo lo posible. Habría preferido una de las universidades del oeste, pero sus padres no le habían permitido marcharse a Orange. Refréscame la memoria, ¿no estabas en el equipo de remo? Preguntó para intentar cambiar de tema. Solo mi primer año.
Y ahora tengo pruebas de que has visto mi currículo. Teddy apoyó un codo en la rodilla. Tienes archivos de todos nosotros, clasificados por colores y ordenados alfabéticamente. En realidad, ordenados por la importancia del título, contraatacó intentando bromear. ¿Cómo lo has sabido? Porque es lo que habrían hecho mis padres. No sabía bien cómo responder a eso, pero Teddy siguió hablando. Mis padres son muy obstinados, dijo con mucho tacto, como imagino que serán los tuyos. Ahora mismo están molestos porque no vaya directamente a la Facultad de Derecho. En mi familia, todos son abogados, añadió como si eso lo explicara todo. ¿Y tú también quieres serlo? No creo que mis deseos tengan nada que ver en esto, respondió en voz baja. Beatriz lo comprendía. Aquella situación no le era ajena. Creo que vi un retrato de uno de tus antepasados en el Museo de Bellas Artes de Boston. Lady Charlotte Eaton, comentó, y una sonrisa nostálgica le iluminó las facciones al recordar aquella noche. El retrato de Whistler, respondió él. Era mi bisabuela. Sí. En ese museo debe de haber muchas obras de los Eaton. Es un gesto bonito que tu familia se las preste. La mayor parte de las obras de arte de la familia Washington estaba en préstamo permanente en la Galería Nacional de Retratos, salvo cuando Beatriz era pequeña y uno de los cuadros salía cada semana de la colección para colgarse en su aula. Las obras más sangrientas le provocaban pesadillas. De hecho, ese retrato se lo vendimos, le explicó Teddy, que de inmediato se quedó rígido, como si se arrepintiera de sus palabras. Beatriz temía haber pisado un terreno demasiado personal. Bueno, tuve que escribir un trabajo sobre ese cuadro, y me pusieron una de las peores notas que he sacado en toda mi carrera académica, respondió. Así que, por el bien de ambos, esperemos que no seas tan desconcertante como tu bisabuela. Porque, de ser así, no te entenderé jamás. Teddy la examinaba con meditabunda curiosidad. Me quedé un poco sorprendido cuando mis padres me contaron por qué me iba a reunir contigo esta noche, dijo al fin. Quiero decir, podrías elegir, literalmente, a quien tú quisieras. No tan literalmente, pensó ella, recordando lo fina que era su carpeta de opciones. No es tan sencillo, se limitó a responder. La luz de la luna bailaba a través de los ventanales de la pared y se reflejaba en los sorprendentes ojos color zafiro de Teddy. Él asintió, como si la comprendiera. Ya me imagino. Bueno, pues me alegro mucho por ti, repuso Beatriz, sorprendida del resentimiento que resumaban sus palabras. No deberías. La princesa dio un paso atrás. Le daba igual de qué le hablaba, le daba igual de qué antiguo romance con desdichado final se tratara, no quería saberlo. Bueno, la verdad es que esto no es asunto tuyo. Ya puedes irte, le soltó. En todo el tiempo que llevaban juntos jamás lo había despachado de ese modo. Vio que daba un respingo al oírla y abrió la boca para retirarlo, entonces un estruendo recorrió el palacio, una explosión, tal vez, o una detonación. Connor dio un salto, veloz como una sombra líquida, incluso antes de que Beatriz fuese del todo consciente del ruido. Tiró de ella hacia la pared y se volvió para mantenerla protegida a su espalda. Con el mismo movimiento fluido, sacó un arma de su pistolera. Sus ojos volaron a la puerta, al pasillo, a las ventanas, evaluando la probabilidad de una amenaza procedente de cualquier dirección. Había corrido hacia ella con una velocidad imposible y ahora se encontraba ante ella tan silencioso que no parecía de este mundo, todo ello producto, sin duda, de muchos años de entrenamiento. A Beatriz se le había acelerado el corazón. Era hiperconsciente de cada punto en el que se tocaban sus cuerpos, desde las piernas hasta el pecho, apretado contra la espalda de Connor. Su uniforme le raspaba la mejilla. Sentía el movimiento de su cuerpo al respirar, olía el perfume especiado de su jabón. El calor de Connor le atravesaba el vestido y le abrazaba la piel. Le pasó por la cabeza el juramento de la Guardia de Honor. Soy el portador del honor y la verdad, la luz frente a la oscuridad. Hasta el último aliento, a vida o muerte, juro proteger este reino y a su corona. A vida o muerte. Connor había jurado protegerla hasta el fin, literalmente. Beatriz ya lo sabía,
pero era muy distinto verlo lanzarse frente a ella como un escudo humano, saber que lucharía por ella, llegado el caso. Sintió una enorme admiración por él. Pareció transcurrir una eternidad antes de que una voz sonara por el sistema de comunicación de Palacio. Falsa alarma, amigos. Uno de los cohetes se ha disparado por accidente en el pórtico sur. Connor se volvió y apoyó las manos en los hombros descubiertos de Beatriz para calmarla. Eran las palmas curtidas de un hombre acostumbrado al esfuerzo físico, de un hombre que levantaba pesas, que había llevado un fusil y al que no le eran desconocidos los cuadriláteros. Algo le iluminaba el rostro. La alerta, la preocupación y algo más que irradiaba de él como si fuera fuego. Vi, ¿estás bien? Ella tenía la garganta seca. Consiguió asentir con la cabeza. Satisfecho, Connor se apartó un paso y guardó el arma. Con toda la conmoción, se le había movido el cuello del traje, y allí estaba de nuevo, el borde del tatuaje. Era una pequeña ventana al verdadero Connor, a la persona real que mantenía oculta bajo las armas y los uniformes. Era probable que el palacio estuviera lleno de voces y gente que corría, era lo normal tras una alerta de seguridad como aquella. Beatriz no lo oyó. El resto del mundo se había esfumado para ella. Dio un paso adelante y alzó los labios hacia los de Connor. Su buen juicio la debió de abandonar por un instante, puesto que actuó sin pensar. Sin embargo, todos sus sentidos volvieron a su sitio en cuanto sus labios se tocaron. En lo más profundo de su ser, fue consciente de que aquel beso era perfecto. Connor se apartó y dio unos pasos atrás. Algo, puede que su broche con forma de farol, se había enganchado en la banda marfil de Beatriz y se la arrancó del hombro al hacerlo. La cinta de tela cayó revoloteando al suelo como una bandera blanca de rendición. Dios mío, ¿qué había hecho? El aliento de Connor era tan irregular y rápido como el de ella. Ninguno de los dos habló. Beatriz se los imaginó paralizados en el tiempo, como personajes dibujados en un cómic, con pequeños bocadillos de diálogo saliéndoles de las bocas, aunque vacíos, sin texto. Alguien llamó a la puerta de sus habitaciones. Beatriz, como siempre hacía, su padre abrió la puerta antes de que ella le diera permiso para entrar. No había nada comprometedor en la imagen. Estaban de pie en la sala de estar, Beatriz todavía vestida con su traje de gala y sus tacones. Esperaba que la expresión de su rostro no los delatara. «¿Estás bien?», exclamó el rey. «Siento lo del cohete. No sé bien cómo ha sucedido». «Estoy bien», respondió ella con voz firme. «Majestad», murmuró Connor mientras se inclinaba con rigidez antes de salir del cuarto. «Solo quería charlar un momento». «¿Qué te han parecido los jóvenes de esta noche?», preguntó el rey mientras la puerta se cerraba. A Beatriz todavía le pitaban los oídos. Había besado a su guardia de honor. Saberlo le retumbaba en la cabeza como el ruido de los fuegos artificiales que habían estallado hacía varios minutos. ¿De verdad solo habían pasado un par de minutos? A ella le parecía toda una vida. ¿Podemos hablar mañana? Estoy agotada, le dijo a su padre, y esbozó una sonrisa débil. Por supuesto. Lo entiendo. Cuando su padre se marchó, Beatriz cruzó la sala de estar y el dormitorio, y se escondió en su último refugio, el armario. Había una ventana con mirador en una de las paredes, y le gustaba sentarse en aquel banco cubierto de cojines. Tras encaramarse a él, se quitó los zapatos y levantó tanto las rodillas que la falda se desparramó por encima de los cojines. Cerró los ojos y apoyó la cabeza en la fría seda del vestido mientras le ordenaba a su pulso que frenase. ¿Qué pensaría Connor de lo sucedido? ¿Estaría todavía en posición de firmes, al lado de su puerta? No soportaba la idea de perderlo. Temía haberlo fastidiado todo con él para siempre, pero más aún se temía a sí misma, y a los aterradores sentimientos que, por primera vez, la estremecían de pies a cabeza. Sentimientos por una persona que jamás aparecería en una carpeta de opciones aprobadas y apropiadas. Una persona que jamás sería suya. Fin del capítulo 8.